alegrando tus días con la mejor calidad. Radio Guairá FM, conectados las 24 horas. Seguimos en nuestra revista médica, un sábado más para compartir con ustedes y lo que es una ojeada más a nuestra revista médica. Y tenemos un tema bastante interesante, como que abarcando un poco de todo lo que veníamos hablando ya en estos meses. Porque hablando entre telones con el médico nos damos cuenta que obviamente que la medicina está ramificada de muchas maneras y terminan obviamente siempre juntándose en todas las especialidades en una. Pero hoy tenemos hoy tenemos la suerte de tener en nuestro estudio, en nuestra revista médica, al doctor Walter Diver. Es un especialista en endocrinología. Yo diría que es el padre de la diabetología aquí en Villarrica, porque cuando se empezaba a hablar recién de diabetes en Villarrica, en el departamento del Guairá, el doctor Walter Diver estaba por todos los medios, hasta con sus pancartas, creo yo, por las calles, haciendo conocer justamente esa enfermedad que hoy en día es el tema más común del que uno va a consultar con cualquier especialista, especialmente con el clínico, y hoy en día que también están los diabetólogos, que tenemos varios ya en Villarrica. Pero para empezar, él es endocrinólogo. Así que le damos la bienvenida. Él mismo nos va a contar su experiencia y por sobre todas las cosas su currículum, que tiene, yo creo que una revista con todos los títulos. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sadi? Bien estoy. Quiero aclarar una cosa con relación a endocrinología. Endocrinología abarca mucho. Sí. Yo estuve en un departamento de endocrinología en Alemania. Sí. Y cuando me dieron el certificado, me pusieron enfermedades diabéticas. Entonces, si bien soy endocrinología, pero los papeles no tengo. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, así fue. Yo estuve en el departamento de endocrinología, donde teníamos todo lo que significa enfermedades endocrinológicas. Éramos lugar de referencia donde yo estaba en una universidad. Sí. Y tenía yo personalmente, gracias a mi descendencia, mi habla alemana, una independencia desde el inicio. O sea que yo podía manejar cosas que otros que eran de afuera no podían hacer. Tenía esa gran ventaja y no sé cómo decir, pero... justamente la vez pasada estaba viendo algunas fotos y encontré cuando yo estaba haciendo extracción de anticuerpos, diferentes clases de anticuerpos en enfermedades tiroides, también en las distintas clases de anticuerpos que se extraía del suero de los pacientes con diabetes tipo 1, todas esas cosas, y también anticuerpos de ciertas variedades de tipo 2, todas esas cosas que hacíamos y bueno, acá estamos. Tenés una especialidad en diabetología. Sí, además, la endocrinología otra vez especializada en diabetología. Presenté una tesis con el tema de enfermedades del ojo, o sea, retinopatía diabética del ojo, ¿verdad? Que es una enfermedad, complicación de la diabetes, una complicación, lo que nosotros conocemos en complicación microangiopática. Microangiopática fue cuando se dañan los pequeños vasos, que es causada directamente por la hiperglucemia, no tanto la enfermedad de los grandes vasos, que es la macroangiopatía, que es causada por diabetes y por un problema metabólico amplio, que es la insulinoresistencia, alteración de las grasas y una enfermedad, una situación protrombótica y todas esas cosas más que hacen de que va rápidamente a una enfermedad de las grandes arterias. Y fue un trabajo que justamente el oculista en aquel entonces era el doctor Alfonso, Pipo Alfonso. Sí, lo recuerdo. Que hicimos, o sea que muy buen trabajo hizo él, me ayudó mucho en la revisión de los pacientes. Son todos los pacientes que se controlaban o que consultaban en un lapso de 2 años. Uh-huh. Tuve muchos casos y
siempre un estudio, cuando hablamos de muchos participantes o un gran número de pacientes, tiene más valor que si es un número muy reducido. Y me acuerdo, y justamente la vez pasada, yo estoy participando ahora en un curso, y donde yo veo las mismas conclusiones que nosotros obtuvimos con ese estudio, que coinciden con otros estudios que he hecho de otro lado, en España, en Guatemala o en México. ¿Pero de qué año estamos hablando en ese sentido? Dios mío. Y no me acuerdo qué año fue, pero hace mucho fue. Y Vamos, cuando Pipo Alfonso estaba como médico oculista, oftalmólogo. y no me acuerdo qué año. Yo recuerdo que con Pipo Alfonso llegué a 90. consultar más o menos allá como cuando tenía 12, 13 años, y hace ya un buen tiempo de aquello también, que era oculista, ¿verdad? En fin, doctor, Sí. yendo a nuestro asunto, ¿por qué la diabetes está dentro de la endocrinología? Y bueno, endocrinología significa sustancias que van secretándose hacia adentro, dentro del organismo. Endo es adentro, crinología es la parte de secreción de hormonas. Y la diabetes es así. La diabetes, lastimosamente, podemos decir que la insulina es secretada directamente a una sustancia donde tiene mayor necesidad, que es la parte de la hepática, ¿verdad? Y nosotros cuando tratamos a una persona que tiene diabetes y nosotros le tenemos que aplicar insulina, no podemos hacer eso, lo que hace normalmente una persona sana, o sea, no diabética. Nosotros tenemos que aplicarle afuera, debajo de la piel, y esto recorre distintos lugares, primero hasta llegar a su lugar de necesidad, donde se tiene que trabajar preponderantemente. Y nosotros, gracias, por causa de eso, nosotros hacemos lo que se llama, aplicamos más de lo que necesitaría, si es que pudiéramos inyectar eso cerca del páncreas, cerca del hígado, o sea, la zona en lo que nosotros conocemos como zona portal, son las venas que bregan al hígado. Entonces causamos nosotros iatrogénicamente causado por el médico, un estado de hiperinsulinismo. O sea que necesitamos que aplicar mucho para que le llegue suficientemente en los lugares de destino, los órganos blancos, especialmente el hígado, la parte hepática. Doctor, justamente, bueno, veníamos hablando ya hace un rato de diabetes, incluso ya lo hacíamos en otra ocasión. Hay muchos pacientes diabéticos en Villarrica, pero también hay pacientes con problema de tiroides, ¿verdad? Sí. Volviendo al tema de diabetes, después Sí. pasamos a tiroides. La parte... nosotros tenemos una epidemia de obesidad, Sí. y es uno de los factores de riesgo más importantes. No es el único, pero es uno de los factores. Y yo creo que cuando una persona tiene un estado de riesgo a ser diabético o una prediabetes, bajando de peso un 10-15%, se remite ese estado. Hay una remisión, no cura, pero remisión significa que se normaliza todo, gracias a que por el cambio de estilo de vida ha bajado de peso y mejora todo, ¿verdad? Y que mejora ahí es un sinnúmero de factores metabólicas, y el más importante es la insulinoresistencia, ¿verdad? Irónicamente, doctor, muchos pacientes con diabetes bajan bruscamente de peso. Sí, bueno, eso ya cuando hay cuando es causada por la enfermedad, o sea, esto puede ser debido a porque se trata bien, pero si baja bruscamente, generalmente es debido a la enfermedad. Esto significa de que cuando ya hay un déficit de insulina en su organismo, que se llama insulinopenia, y Es cuando se baja de peso. baja de peso es uno de los... Baja de peso, está seco, o sea que se vuelve revisar la boca, está seco, está deshidratado, tiene un nivel de insulina elevado, puede tener una que se conoce como descompensación ya,
que va a una complicación aguda de la diabetes y que indica que necesita... Cuando ven a una persona esa, así con este cuadro de que bajó rápidamente de peso, la persona se siente débil, cansado, deshidratado, o sea, está seco, como nosotros decimos, indica que necesita como tratamiento una insulina. Doctor, me estabas contando fuera de micrófonos que estaba justamente haciendo una especialidad más todavía sobre lo que es el área de la diabetología. Los problemas los problemas que acarrea consigo la diabetes, uno de ellos principalmente es el problema renal. ¿De qué forma se trata un paciente o de qué forma podemos mantener a un paciente que tiene prácticamente garantizado un problema renal si no lleva un tratamiento adecuado? Y bueno, aún con tratamiento y dieta muchos terminan llegando a eso. Bueno, tocamos ya el tema muy de paso, que es la enfermedad, la complicación microangiopática. Ahí entra el riñón, la enfermedad renal de la diabetes, el fondo de ojo, es el ojo, sí, la retinopatía diabética, y después esta es la neuropatía, el problema del pie. Sí. Estas son las complicaciones microangiopáticas. Lastimosamente tenemos nosotros un déficit en hacer una detección precoz de alguna alteración a nivel renal, porque lo que nosotros tenemos es un estudio donde el paciente tiene que juntar orina 24 horas, sí, y vemos cómo filtra el riñón y si pierde proteínas por la orina, que es la albuminuria o la proteinuria. Estos son estudios que se puede hacer, lo máximo que podemos hacer acá. Es lo máximo que se puede hacer. Pero hoy en día hay a nivel de otros lugares donde pueden dosar ciertos tipos de sustancias, de proteínas, que demuestran que hay alguna alteración a nivel molecular, que son los biomarcadores, que es costoso y se hace a nivel de los grandes centros. Acá no, o sea, y esto acá quiere decir en los hospitales públicos, pero se puede en los privados o en nuestro país, ni en los privados, ni en los de referencia, por ejemplo los laboratorios, no quiero decir nombre, pero que hay a nivel de Asunción. Uh-huh. No hay esa posibilidad de esos estudios, y yo creo que esto va a tardar un poquitito y va a ser al comienzo, como todas las cosas, costoso. Hace que uno puede detectar precozmente alguna alteración e intervenir. Intervenir que cuando la realidad es que cuando una persona, o sea, lo que tenemos que hacer desde el inicio en forma práctica para no complicarnos es identificar a la persona que tiene riesgo a ser diabético. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es familiares, de primer grado tener diabetes. Si tus dos padres son diabéticos, tenés hasta un 80% de posibilidad de ser diabético. Sí. Si tenés uno nomás es un 35%. O sea, los familiares de diabetes, tener obesidad, ser sedentario, estos son los más importantes. Hay un montón de otros, está la etnia, está el nivel socioeconómico, están las personas que tienen alteraciones de las grasas, antecedentes familiares, o sea, haber tenido una diabetes gestacional, si es una mujer. Todos esos factores suman para que un paciente en puede ser diabético, momento y la edad también pueda tener problema renal. No. Esos son los factores de riesgo. Para una diabetes. Sí, para tener diabetes. Entonces, sí, la persona que sabe que tiene riesgo tiene que cuidarse. Tiene que no esperar hasta que se enferme, que se le diagnostique diabetes. Uh-huh. Porque muchas veces cuando ya se diagnostica diabetes, pasaron
unos años de una alteración del metabolismo que es más, puede, cuando aparece la diabetes, ya puede tener un primer paso de un compromiso renal, una enfermedad renal. No es insuficiencia renal, pero ya tienen ya un pequeño daño, una tasa de filtración glomerular, como se dice, como filtra, como depura la sangre, porque el riñón cumple la función de depuración, de limpieza del riñón, de la sangre. O sea, que eliminar todos los desechos del metabolismo del cuerpo en general. Y después el líquido, el balance del agua, electrolitos, todas esas cosas. Y eso comienza a alterarse. Y como también en cierta parte del riñón, del glomérulo, nosotros decimos, en una parte donde hay lugares donde no permite el pasaje de sustancias como las proteínas, pierde esa capacidad y pierden al comienzo. Es mínimo la cantidad, y si no se sabe, si no se conoce, si no se trata, ni si no se interviene, progresa hasta que llega a una insuficiencia renal donde tarde o temprano necesita un tratamiento de reemplazo renal, o un trasplante, o un diálisis, que puede ser diálisis por equipos que se llama hemodiálisis, donde se hace una fístula, o si no, también puede hacerse por medio de diálisis peritoneal, porque el peritoneo es una capa, una piel interna que está dentro del abdomen, que tiene capacidad de filtro, y ahí ese se puede utilizar como para hacer diálisis peritoneal. Hay diferentes variedades, está la manual, están los automatizados, todas esas cosas. Hay diferentes clases. Y ¿eso ya lo tenemos en nuestro país? Pero la diálisis peritoneal ya lo tenemos en nuestro país. Sí, se hace. Yo creo que sí, porque desde mi época del hospital clínico, cuando yo estaba ahí, ya se hacía diálisis, pero he visto que pacientes que hacían diálisis peritoneal. Sí, hay. Qué importante. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya continuamos con nuestra revista médica. Lo tenemos al doctor Walter Diver con nosotros. Nuestros auspiciantes